Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Alessandro Piovesana, soy el director de gestión del sistema MITA. El sistema MITA nace en el 2008 desde un acuerdo entre la Universidad de Parma de Italia y la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía. En este acuerdo estamos dictando un máster en tecnología de los alimentos que ya tiene 18 años, empezó la edición número 18 en este mayo, en mayo de este año, ya se recibieron más de 1.000 profesionales. Es un máster con doble titulación de la Universidad de Parma y de la Universidad de Buenos Aires. Además, dentro del sistema MITA dictamos varios cursos, diplomaturas en calidad, inocuidad, en sostenibilidad, en desarrollo de alimentos con enfoques nutricionales. Y también dictamos estos seminarios internacionales dentro siempre del contexto del máster internacional en tecnología de los alimentos, eh, con más o menos cada 15 días dictamos un seminarios. Y hoy estamos con este seminarios de alimentos ultraprocesados en el debate científico y regulatorio, perspectivas globales y nacionales. Un tema muy importante, muy actual, muy discutido en todos los medios de comunicación. Un tema, la verdad, que está en el tapete del sector de los alimentos en este momento. Y tenemos hoy una disertante muy importante, que es Sara La Mónaca, que es directora de información al consumidor, nutrición y salud en Food Drink Europe en Bruselas, Bélgica. Así que es una figura de importancia. En italiano se dice autorevole, en el sentido que tiene autoridad para hablar sobre este tema. Así que le quiero agradecer a Sara La Mónaca, que desde Bruselas se comunica con nosotros para darnos estos seminarios. Y la verdad, la cosa muy también que nos va a facilitar, muy importante, que Sara La Mónaca habla en español, así que podemos escucharla directamente el seminario de ella y no a través de la traducción. Así que le agradezco muchísimo que Sara Mónaca dio su tiempo para estar con nosotros y dar estos seminarios. Al final de la disertación habrá tiempo para hacer preguntas. Sara dijo que está disponible para poder responder. Buenos días y muchas gracias, Alessandro, y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta por la oportunidad de contribuir a las iniciativas del MITA. Espero que mi español va a estar bueno hoy para esta charla. Y además, como sabes, he desarrollado en los últimos años un vínculo personal con Argentina y Buenos Aires, entonces estoy muy contenta, me alegra mucho estar con ustedes hoy acá. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de este tema, como comentaste, Alessandro, muy actual. Voy a compartir mi pantalla y creo que se ve bien. Ahora sí, bueno. Em, Voy a hablar de este tema de los alimentos ultraprocesados. Es un tema muy discutido. Mi objetivo hoy no es convencerles de una postura única, sino ofrecer una mapa. Lo que quiero hacer entonces es hablar primero de dónde viene este concepto de ultraprocesados, después por qué recibió tanta atención
qué controversias científicas y técnicas siguen abiertas y finalmente qué implica todo eso para la regulación, para la innovación y para el desarrollo de alimentos y bebidas. Solamente algunas palabras sobre Food Drink Europe. Food Drink Europe es la Federación Europea que representa la industria agroalimentaria. Entonces estamos hablando del mayor sector manufacturero europeo, una industria que reúne a más de 300.000 empresas y el mercado europeo, cuando hablamos de la industria agroalimentaria, es el primero exportador en el mundo de alimentos y bebidas y el segundo mercado importador. Yo trabajo en Food Drink Europe, entonces a la intersección entre la empresa, el negocio y la regulación. Mi formación es una formación en derecho, soy abogada y tengo una especialización en derecho de la Unión Europea. Entonces, para empezar, ¿por qué dedicar tiempo a este tema precisamente ahora? Bueno, porque el término es un término que ha dejado de ser un término marginal. Es un término que ya no aparece solamente en artículos científicos, está entrando ya en procesos formales de la Organización Mundial de la Salud, en agendas regulatorias de varios países y también ahora vemos en iniciativas de definición más operativas. Y entonces en discusiones de políticas alimentarias sobre etiquetado, sobre marketing, fiscalidad. Nosotros todos estamos como consumidores expuestos todos los días al debate público sobre alimentos ultraprocesados y entonces esa es una categoría, un concepto que de categoría analítica se ha convertido ya en un asunto institucional y práctico. Y entonces la pregunta detrás de este debate, que puede parecer una pregunta sencilla, pero no lo es, ¿qué hace que un alimento sea un alimento ultraprocesado? Y para responder a esta pregunta tenemos que volver al origen del concepto. Para entender este concepto y por qué surge este concepto, bueno, tenemos que recordar claramente que la ciencia nutricional se organiza, la ciencia nutricional establecida, donde hay consenso, se organiza alrededor de nutrientes. Pero, ¿qué pasa? Que el planteamiento que aparece a finales de los años 2000 sugiere que este enfoque, siendo un enfoque útil, deja afuera algo importante, la transformación de los alimentos y también la transformación de los sistemas alimentarios. Carlos Monteros, el profesor Carlos Monteiro, formuló con claridad esta crítica en 2009, proponiendo que el tema, el problema no era solo que nutrientes hay en un alimento, sino qué tipo de transformación, de procesamiento convierte el producto en algo distinto adentro de la dieta moderna. Entonces, este cambio de lente se cristaliza muy pronto en una propuesta concreta y con un nombre propio.
Entonces, el origen institucional del concepto está en Brasil, en torno al grupo de la Universidad de San Paulo. En 2010 se publica esta nueva clasificación NOVA que está basada sobre la extensión y también el propósito del procesamiento. Y ya vemos cómo en 2014 esta línea del trabajo influye en las guías, en el desarrollo de las guías alimentarias de Brasil de 2014, que incluye, de hecho, el concepto de alimentos ultraprocesados. Entonces, vemos ya cómo en 2014, esto es importante subrayarlo, no estamos ya hablando solamente de una discusión académica, ma ya vemos cómo esta idea de alimentos ultraprocesados se traduje en una orientación oficial de salud pública. Bueno, ¿cuál fue entonces la novedad de esta propuesta? La innovación central de Nova no fue solamente añadir una etiqueta nueva, sino proponer que el procesamiento puede ser una dimensión relevante para entender la dieta. Y entonces, en lugar de clasificar los alimentos solamente por el contenido, por la composición, el contenido en nutrientes o clasificar los alimentos por grupos alimentarios tradicionales, Nova organiza los alimentos en cuatro grupos según el grado y el propósito del procesamiento. Entonces vemos cómo cambia la pregunta de qué contiene a cómo se ha transformado y con qué finalidad se ha transformado el alimento. Y precisamente por ser una idea sencilla y potente, tuvo una resonancia extraordinaria. Esta propuesta resonó porque ofrecía entonces una narrativa simple para describir transformaciones alimentarias que muchas personas ya perciben en una manera de forma intuitiva. Y también esta nueva clasificación se encajó bien con preocupaciones crecientes sobre enfermedades que están conectadas, relacionadas con la dieta y por la transformación de los sistemas alimentarios. Y entonces a partir de aquí el concepto deja de ser una propuesta situada y empieza a circular globalmente. Y la mejor forma para ver este salto es observar cómo creció el interés científico. Acá vemos en esta slide un cambio de escala, porque lo que empezó como una propuesta conceptual ha pasado a a convertirse en un campo de investigación científica con una masa crítica de publicaciones, revisiones, metaanálisis. Y entonces hoy existe, de hecho, una base de evidencia creciente sobre la relación. Hablamos principalmente de estudios epidemiológicos sobre la relación entre dietas ricas en alimentos llamados ultraprocesados y varios desenlaces adversos. Aunque todavía persisten muchas preguntas abiertas sobre los mecanismos, sobre la definición también, que es un alimento ultraprocesado y esta relación, porque, como comenté, por la mayoría se trata de estudios epidemiológicos.
Pero ese crecimiento del interés científico no ocurrió de forma azarosa porque hubo hitos que actuaron como aceleradores. Entonces vemos como el concepto nació en 2009-2010. Se cristalizó en la clasificación NOVA. Un primero salto fue en 2014 cuando fue incluido en las guías alimentarias de Brasil y un momento muy importante, un punto de inflexión fue el primero randomized control trial de Kevin Hall en 2019. A partir de este año se desarrollaron varios randomized control trials en los últimos años, algunos fueron ya completados y otros están todavía en una fase de desarrollo. Y claramente, como lo vimos antes, creció el interés científico con un número más grande de publicaciones, de revisiones sistemáticas y finalmente estamos ahora en una fase donde organismos internacionales, pero también autoridades públicas en varios países del mundo están viendo a cómo refinir, revisar la clasificación NOVA y en algunos casos, en algunos países, estamos ya en la fase operativa. Donde a pesar del hecho que todavía no hay un consenso científico sobre una definición, ya se está discutiendo cómo esta definición se pueda utilizar para objetivos de regulación. Pero, ¿qué dice la evidencia entonces? La evidencia observacional es muy amplia y es relativamente consistente para varios desenlaces cardiometabólicos, desenlaces de mortalidad y también de salud mental. Y al mismo tiempo, primero con el Randomized Control Trial de Kevin Hall en 2019, esto fue un estudio muy importante también porque mostró una mayor ingesta energética y ganancia de peso con dietas que tienen que son caracterizadas por un consumo, una consumación alta de alimentos y bebidas ultraprocesadas. Entonces, la base empírica es suficientemente importante para tomar claramente el tema en serio, pero siguen existiendo preguntas abiertas sobre mecanismos, sobre la heterogeneidad de la categoría y la atribución causal específica. Y cuando un campo de investigación crece tan deprisa, lo que ocurre es que sale claramente dell'ambito científico y entra nel debate público. Entonces, como dije, hay ya varios organismos que están discutiendo la posibilidad de revisar la clasificación y pero esta visibilidad pública no resuelve automáticamente los problemas científicos. De hecho, lo que pasa es que a veces lo vuelve más urgentes. ¿Por qué todavía existe una controversia sobre este concepto? Primero, la definición. ¿Qué es exactamente un alimento ultraprocesado? Segunda controversia está sobre la clasificación, en el sentido, los alimentos, si aplicamos esta clasificación, la clasificación nova, se clasifican de forma consistente y
tercera pregunta sobre los mecanismos. ¿Qué explica las asociaciones observadas entre una consumación de alimentos ultraprocesados y desenlaces adversos? Entonces, empezamos por con la primera pregunta. Entonces, ¿qué es exactamente un alimento ultraprocesado? Y por ejemplo, acá vemos un ejemplo, dos ejemplos, una media luna. No está recomendado de comer una media luna todos los días. Yo soy italiana y ahora, no sé, por ahora estamos más atentos todos a la salud, pero normalmente en Italia se va al bar por la mañana y se come una media luna, un cornetto con el cafecito, pero no sería recomendado de comer una media luna todos los días. Del otro lado tenemos un pan de molde. El pan de molde tendría que ser parte o estar recomendado como un producto, un alimento que tendría que ser consumido todos los días porque hace parte de una dieta equilibrada. Y pero si vamos a implementar, aplicar la clasificación nova, entonces el concepto de ultraprocesados, vamos a ver como una media luna, un croissant, si se trata de un croissant que compramos en una panadería, no está considerado como ultraprocesados porque normalmente no contiene aditivos y un pan de molde comprado al supermercado por el hecho de tener aditivos está considerado como alimento ultraprocesado y entonces no es recomendado no tendría que ser recomendado en la dieta. Otro ejemplo, un leche sin lactosa, por el tipo de procesamiento de transformación, tendría que ser considerado como alimento ultraprocesado y una leche normal como un Nova 1 porque mínimamente procesado. Y hay otros ejemplos de productos que serían considerados como alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, fórmulas infantiles van a caer bajo de la categoría Nova 4. También un queso fortificado o cualquier producto fortificado o una bebida, por ejemplo, de yogurt que tiene que está reformulada, entonces con un contenido alto en proteína. Eh, Estos son todos ejemplos de productos que, porque por una cuestión de composición o de transformación serían considerados como alimentos ultraprocesados. Entonces, la cuestión es que estamos metiendo en la misma caja cosas demasiado distintas, porque bajo de una misma etiqueta pueden convivir productos muy diferentes, bebidas, productos fortificados, entonces, por ejemplo, todos los alimentos y bebidas que reemplazan alimentos y bebidas que tienen ingredientes de origen animal, con fórmulas, como vimos, productos fortificados, productos que no contienen gluten, productos sin lactosa, son todos clasificados como ultra procesados. Y entonces la pregunta es, ¿tiene sentido tratar esta categoría como si fuera una categoría internamente homogénea? Y precisamente por esta heterogeneidad es uno
de los motores de las propuestas actuales de redefinición y refinamiento de la clasificación nova. Y este desacuerdo claramente nos lleva a una cuestión de fondo. ¿Qué estamos realmente midiendo? Porque puede ser que no estamos todos midiendo lo mismo. ¿Qué atributos estamos capturando usando esta etiqueta de ultraprocesado? ¿Se trata del procesamiento como tratamiento tecnológico? ¿Se trata de formulación? Entonces, como combinación de ingredientes, se trata de uso de aditivos que hace parte en realidad también del concepto de formulación del producto, o se trata del perfil nutricional. Y, por ejemplo, el trabajo de la Unión Internacional que representa a los tecnólogos alimentarios, IUFOST, parte precisamente de esta crítica e intenta separar el procesamiento de la formulación, entonces de tomarlas como dimensiones distintas. Y es un proyecto esto de IUFOST que, que empezó hace 2, 3 años y está ahora claramente en un estado, una etapa avanzada y se está todavía desarrollando. Y hay otras iniciativas, otros proyectos de revisiones que señalan que la clasificación dominante, entonces la clasificación nova, no siempre permite identificar qué factor concreto podría ser responsable de los efectos observados. De hecho, la literatura ha propuesto varios mecanismos plausibles, como por ejemplo una mayor densidad energética relacionada con alimentos ultraprocesados, una mayor velocidad de ingestión. Hay varios proyectos científicos que miraron a este aspecto. También un otro mecanismo plausible que estudiaron o que otros proyectos están estudiando es el hiperpalabilidad, la alteración de la matriz alimentaria, y también el desplazamiento de alimentos menos procesados, entonces más un tema de dieta en general. Y también otro mecanismo plausible, el posible efecto de algunos aditivos combinados o en algunos contextos, utilizados en algunos contextos concretos. Pero, y eso es muy importante, todavía no existe un consenso único ni definitivo sobre cuál de estos mecanismos explica mejor las asociaciones observadas. Entonces, las inconsistencias de la clasificación, la heterogeneidad interna de la categoría, las necesidades de investigación y regulación han generado una demanda clara de definiciones que sean más reproducibles y operativas. Y por eso hay varias iniciativas también a nivel de la Organización Mundial de la Salud que están pidiendo y buscando exactamente este tipo de salto metodológico. Como lo comenté, entonces la OMS empezó un proceso formal para de refinimiento de la clasificación nova. Esta nueva definición esta revisión de la definición, vamos a ver la publicación de esta nueva definición al final de este año.
Y el próximo año, en 2027, sobre la base de esta nueva definición de la OMS, también la Organización Mundial de la Salud va a elaborar y publicar una guía sobre el consumo de ultraprocesados. Hay un otro proyecto muy interesante que quería presentar brevemente, un proyecto de la Universidad de Copenhague, es el proyecto que se llama Update. Y el objetivo de este proyecto es buscar herramientas armonizadas basadas claramente en evidencia científica para clasificar alimentos, evaluando la relación entre el procesamiento, la calidad nutricional del producto y la salud. IUFOS, como dije, empezó un trabajo a partir de la distinción entre procesamiento y formulación, intentando también de tomar este trabajo a nivel de códex alimentarios. Entonces, hay varias iniciativas, hay muchas otras, y aunque la énfasis de cada iniciativa no es idéntica, por ejemplo, estas tres iniciativas comparten una idea, la idea que el futuro de este debate sobre ultraprocesado depende de investigación, de definiciones que sean más sutiles para investigar, para la innovación y claramente para decisiones públicas sobre el entorno de la regulación. ¿Qué implica todo esto para la política, para políticas y regulación? Cuando un concepto sale dell'ambito accademico y entra en la política, cambia el estándar de exigencia porque el concepto empieza, la noción de ultraprocesado empieza a influir o a dialogar con instrumentos como no solamente guías alimentarias, eh, también etiquetado frontal, regulación del marketing, fiscalidad, compra públicas. Entonces, el estándar también de claridad y reproducibilidad se vuelve más alto, es más una exigencia más importante. Ahora el panorama regulatorio es muy diverso porque en algunos casos estamos todavía en la fase de investigación. Por ejemplo, en la Unión Europea, la Comisión decidió de empezar un estudio sobre el impacto de la consumación de ultraprocesado, no solamente sobre la salud, sino también sobre el medio ambiente y también quieren analizar el impacto social de la producción y de la consumación de ultraprocesados. Y en otros casos estamos en una fase más operativa porque, por ejemplo, en los Estados Unidos recién la FDA y USDA anunciaron un trabajo para llegar a una definición de alimentos ultraprocesados. Misma cosas al nivel global, la Organización Mundial de la Salud, con esta nueva definición que vamos a ver al final de este año. Y en algunos países estamos ya en una fase operativa. Por ejemplo, en Colombia se está discutiendo una propuesta sobre sellos de advertencias para ultraprocesado, pero también al interior de la Unión Europea, a pesar del hecho que hay todavía un debate científico y que la Comisión Europea está en una fase todavía de investigación, en España están discutiendo una propuesta de ley para utilizar el concepto de alimentos
procesados con la finalidad de aplicarlo a estándares escolares y compra pública para otros sectores, además del sector de la escuela. Y, y entonces todo eso plantea una cuestión crítica, porque ¿qué pasa cuando una clasificación discutida se usa para regular? Claramente el atractivo regulatorio del concepto es evidente porque es un lenguaje basado en alimentos, es fácilmente comunicable y es alineado con objetivos de salud pública. Pero la dificultad de este concepto también es evidente, porque como lo dije antes, cuanto más se usa para normar, etiquetar o aplicar algunas restricciones, más precisión exige. Y tiene que ser claramente basado sobre evidencia científica sólida. ¿Por qué? Porque la regulación necesita, claramente, tiene que ser basada sobre la evidencia y tiene que necesitar reproducibilidad, criterios claros y capacidad de implementación. El debate entonces está claramente afectando tiene un impacto sobre la cuestión regulatoria y está reconfigurando también las preguntas de Research and Development, porque cuando claramente reguladores y organismos científicos, autoridades públicas piden definiciones que sean más uniformes, o piden más investigación sobre un concepto como eso claramente afecta decisiones de reformulación de los productos, la manera también de describir el procesamiento, de comunicarlo a los consumidores y el modo en el cual se argumenta el valor nutricional y funcional de un producto. Entonces, en este sentido, el debate no es solamente en este momento un debate político, está también influyendo dentro de las empresas en el debate sobre la innovación, el desarrollo de alimentos y bebidas. Bueno, me parece útil entonces terminar no con un veredicto porque no es posible, sino con las preguntas que siguen abiertas, porque a lo largo de esta presentación hemos visto como un concepto desarrollado inicialmente en el ámbito académico ha adquirido una influencia creciente en la investigación, en el debate público y sobre las políticas de salud de la industria alimentaria. Hemos visto también que persisten preguntas importantes, desacuerdos legítimos, incertidumbres científicas que siguen siendo objeto de investigación. Entonces, el desafío para concluir consiste claramente en intentar de mantener, porque el debate puede ser, lo vemos todos los días, un debate también muy emotivo. Tenemos que mantener un diálogo muy riguroso entre la ciencia, la tecnología, la nutrición y la política, reconociendo tanto lo que sabemos como las incertidumbres que aún persisten. Bueno, quiero terminar así con preguntas, sino con una statement final. Y si hay preguntas, Alessandro, estoy lista para responder. Y gracias. Bueno, sí, hay muchas gracias, doctora Sara La Mónaca. Eh,
por la disertación muy clara, muy difícil en este contexto ser claros, así que estuvo muy clara, nos ayudó muchísimo. Dejamos un espacio para preguntas, así que quien tiene pregunta puede escribirla en el chat que y la vamos a leer y vamos a responder. Dejemos 15 minutos de tiempo para preguntas. Así sí que si alguien tiene una pregunta, estamos disponibles. Hay una pregunta, si Ya. quiere Sí, escribirla sí, Corina levantó la mano. Corina, podés escribir, nosotros la leemos. o si quieres, podemos darle el micrófono ¿El también. micrófono? Bueno, habilitamos tu micrófono, Corina. Muchas gracias. El chat está inhabilitado por las dudas. No se puede escribir por si alguien más tiene una pregunta. Bueno, así que Sara, gracias, Corina. increíble, Sara, lo que presentaste, la discusión sobre alimentos ultraprocesados. Mi consulta es, entiendo que está esta redefinición de la OMS y de organismos internacionales. ¿Qué potestad tiene cada país para tomar una definición propia y legislar respecto a eso? Gracias, Corina. Bueno, cada país puede adoptar una definición y pues claramente lo que puede pasar siendo un concepto muy eh, donde hay debate es que claramente si hay una definición y la definición se utiliza para, no sé, para el etiquetado frontal o para aplicar o para una otra, no sé, marketing, para restricciones de marketing, lo que pasa claramente normalmente es que un estado tiene que notificar la ley a la WTO, a la Organización Mundial del Comercio, y eso claramente puede siempre desarrollar después una, un debate más global, porque claramente una definición que se aplica para regular va a tener un impacto sobre el comercio internacional. Eh, pero a pesar de ello, claramente cada estado puede adoptar una definición y puede ser también que cada país va a tener una definición diferente y eso sí lo pueden hacer. Claramente en la Unión Europea, siendo un mercado único donde siempre se logra sobre todo sobre la cuestión del etiquetado, por ejemplo, armonizar. Me imagino que si los países europeos, un poco como lo vimos con el Nutri-Score, cada uno va a adoptar un sistema suyo de etiquetado basado sobre una definición diferente, eso va a causar muchos problemas. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat. La voy a pasar a leer. La pregunta dice, de Ariadna. Dice, excelente charla, Sara. Me encantaría conocer tu opinión sobre la ley de etiquetado frontal en Argentina. Bueno, la opinión entonces como Food Drink Europe, bueno, sé que ahora hay un debate y que puede ser que la ley va a cambiar. Claramente, en general, lo que puedo decir es que como industria, primero, cuando se trata de comercio internacional, en general, un enfoque armonizado a nivel global facilita el comercio internacional. Y cuando hablamos de etiquetado y cuando hablamos de etiquetado nutricional,
tenemos que tener en cuenta entonces lo que eso puede, el impacto que eso puede tener para el comercio internacional, porque por ejemplo, el tipo de etiquetado de Argentina y del tipo de etiquetado de advertencia que se utiliza en varios países del LATAM no se utiliza en la Unión Europea. Entonces, eso es una cuestión. Y la otra cuestión es también, podemos discutir cuánto esto puede ser útil para el consumidor, tener este tipo de información como, como tipo de health warnings. Entonces, eso es también puede ser parte del debate. No es un tipo de etiqueta que la industria europea soporta acá y entonces es algo que seguramente también del lado más como nutrición y salud puede ser objeto de debate. Bueno, muchas gracias. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, tengo una pregunta. Ariadna dice, es muy interesante lo que planteas. A nivel comercio, ya que desde Argentina, referentes de la nutrición no están de acuerdo con cómo se está implementando. Y acá tengo otra Eh, pregunta. sí, sí, Ah, no, habla tranquila, Sara. no, por favor, la pregunta me... Esa era una respuesta de la persona que te Ah, hizo ok, la pregunta perfecto. antes. Sí. Y después tengo sí una pregunta de Jorgelina, que primero te agradece por la charla, y dice, ¿cuál crees que sea el correcto abordaje desde tu perspectiva de la legislación sobre ultraprocesados al haber tanta ambigüedad en la definición, perdón, tanta ambigüedad en definiciones y libertad de abordaje en cada país? Bueno, la cuestión, el tema con los ultraprocesados es también que como no hay todavía consenso científico sobre este concepto. Y, por ejemplo, en la Unión Europea, varias autoridades públicas de varios países, entonces autoridades públicas hablamos de agencias de food safety, analizaron el concepto, la categoría de ultraprocesados en los últimos años. Si estamos hablando de autoridades franceses, también de los países nórdicos en 2023, Francia muy recién. En 2025-24 y recién también a cada año van a revisar la evidencia científica la Committee por la Nutrición de UK. Y la conclusión por el momento es que no hay evidencia científica sólida para poder utilizar este concepto como base, primero, para dar recomendaciones nutricionales a los consumidores y segundo, entonces, para desarrollar políticas alimentarias, entonces, regulación. Y es importante que a pesar de lo que estamos hablando, si se trata cualquier política nutricional, tiene que ser basada sobre evidencia científica. Entonces, basar regulación sobre un concepto que
por el momento está todavía, no hay no hay un consenso único ni definitivo, es prematuro hacer regulación, desarrollar, implementar regulación sobre la base de un concepto donde no hay consenso científico. Entonces, sí, esta es mi opinión sobre el tema. Hay seguramente estos proyectos que están ya hablando, están viendo cómo se puede redefinir la clasificación NOVA, entonces para intentar de resolver algunos, si podemos decir, de los defectos de la clasificación NOVA. Pero la cuestión de fondo sigue siendo eh, eh, cuáles son, porque podemos llegar a una clasificación de ultraprocesados, ok, entonces refinir la clasificación no va a tener algo más precisos, pero la pregunta de fondo, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Dónde está la evidencia? Para decir que el procesamiento es un elemento que está conectado causalmente con desenlaces adversos. Eso todavía falta. Y no se puede basar una regulación o cualquier regulación sobre hipótesis donde todavía no hay una evidencia sólida. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar a leer la siguiente pregunta. César dice, para la evidencia científica entiendo que nos referimos a estudios clínicos. ¿Puedes profundizar sobre esto? En el caso de un alimento, el diseño fase 1, enrollment, 25 voluntarios sanos y fase 2, enrollment, 100 voluntarios con síntomas. Es un ejemplo, pero comenta cómo ves el monto de inversión y si las empresas lo pueden absorber. Ehm, Bueno, no estoy segura de comprender la segunda parte de la pregunta. No sé, Alessandro, si me puedes ayudar, pero en relación a la evidencia científica, hay a partir del Randomized Control Trial de Kevin Hall, hubieron otros randomized control trials. Y lo que se ve principalmente es que alimentos ultraprocesados son alimentos que normalmente son también alimentos que tienen un contenido alto de sodio, de grasas, de azúcar. Y también en algunos proyectos analizaron, por ejemplo, la textura de estos alimentos. Se vio como el hecho que la textura es diferente, hay una velocidad de consumación y entonces una ingesta energética mayor si comemos alimentos ultraprocesados. Y esto puede ser, si entiendo bien la segunda parte de la pregunta, claramente da elementos también a las empresas para reformular en el sentido de ver, ok, si estamos hablando de texture de los alimentos, cómo podemos reformular el producto en una manera que sea el producto, no sé, que pueda determinar una ingesta energética menor o algo así. Entonces, estos proyectos que van a analizar de manera más específica los mecanismos son más sutiles también para la empresa, para ver, ok, cómo se evolve la ciencia, claramente mirando a mecanismo específico y cómo podemos traducir esto en innovación y reformulación de los productos. No sé, Alessandro, si entendí Sí, bien.
Sí, lo que me parece que estaba preguntando César era si cuando hablamos de evidencia científica nos basamos sobre estudios clínicos. Sí. Eh, si es esto el tema, en el sentido si hay que hacer un estudio sobre una cantidad de población y dice que las empresas normalmente no sé si puede hacerse cargo de este tipo de estudio sobre la población, pero en este caso me parece que ya se contestó Sí, sobre esto. no, normalmente no son estudios que hacen las empresas, se trata siempre de universidades, entonces instituciones públicas, y también cuando hablamos de proyectos más, entonces que van a analizar con más precisión los mecanismos plausibles que relacionan entonces el consumación de ultraprocesados con desenlaces adversos. Se trata por la mayoría de estudios que son hechos por autoridades públicas. Claramente empresas pueden participar con partnership, pero la mayoría sí son estudios públicos. Gracias, Sara. Bueno, Me parece que hay varias preguntas más. Yo diría de hacer una pregunta, no sé, el tiempo de Sara también, que es muy precioso. Hacemos una última pregunta, después vemos cómo vamos. ok. Entonces continúo con la siguiente. Estela dice, buen día, siendo una problemática que abarca tantas áreas de conocimiento y que además en su origen es multicausal. Mi consulta es si considera en qué porcentaje le parece que puede el etiquetado frontal influir o impactar en la mejora de la salud. Ehm, Etiquetado frontal, como etiquetado frontal utilizando este concepto de ultraprocesado, de nuevo, no es un concepto que tiene por el momento una base científica sólida, entonces no pienso que va a ser útil utilizar este concepto de ultraprocesado para el etiquetado frontal. Si hablamos de etiquetado frontal como, por ejemplo, basado sobre el perfil nutricional del producto, en Europa, por ejemplo, hay varios ejemplos, dependiendo un poco de la región geográfica, porque hay, por ejemplo, en los países nórdicos se utiliza un tipo de etiquetado frontal que se llama Kiol, que es más como un claim. Se difundió mucho el Nutri-Score en los últimos 5 o 6 años en varios países, a partir de la Francia, en Bélgica también, en Alemania, utilizado de forma voluntaria, y en otros países, por ejemplo, UK, Irlanda, se utiliza el Traffic Light, o en Italia, por ejemplo, desarrolló un sistema suyo voluntario que se llama Nutri-Inform Battery. Entonces, en Europa hay varios sistemas de etiquetado frontal. Algunas empresas lo adoptaron, otras no, y cada sistema, pues, podemos ver, hay claramente estudios que dicen cuánto el tipo de etiquetado, porque claramente depende también del formato del etiquetado, entonces qué información estamos transmitiendo al consumidor. Hay estudios de impacto. Y hay etiquetados también que, por ejemplo, el Kiol en los países nórdicos se utiliza desde 1989, creo, y entonces los consumidores están muy acostumbrados a este tipo de etiquetado. Entonces no tengo una respuesta unívoca. Seguramente el etiquetado puede ser un instrumento que ayuda al consumidor, pero tenemos siempre que tener en cuenta que hay
otras herramientas importantes, porque se trata siempre de una cuestión de dieta. Entonces es importante la frecuencia de la consumación, las porciones, entonces también información sobre las porciones, y se trata al final también de educación. Y entonces el etiquetado no puede nunca ser el solo y único herramienta que podemos utilizar o sobre la cual que cargamos de todos los objetivos de salud públicas que tenemos en relación a las políticas alimentarias de nutrición. Bueno, tendríamos otras preguntas, pero yo diría, Sara, si está disponible, hacemos Sí, una pregunta sí, más. sí, sí, Una no, pregunta más. estoy disponible, Bueno, vale. hacemos la última pregunta. Bueno, ok, la leo. La pregunta es de Raiza Sánchez, que dice primero muchas gracias por tu exposición y dice, ¿consideras que la comunidad científica con las evidencias y estudios puede tener suficiente influencia para mitigar o aclarar el concepto que ha demonizado a los alimentos ultraprocesados? Es una pregunta muy interesante, gracias, porque hay lo que vimos en los últimos años es que hay una parte, hay más controversia sobre este concepto de ultraprocesados en la comunidad científica, sobre todo bueno, esto viene un poco de las conversaciones con colegas en otras regiones, pero me parece, por ejemplo, que este debate científico está particularmente como em, bueno, que hay varias voces en la comunidad científica en Europa, en otras regiones del mundo. Hay una visión más unívoca. Lo que es importante es que el debate siga siendo un debate como la ciencia tiene que ser, un debate abierto y libre, y que no haya tentativos como de parar o de silenciar algunos académicos que como lamentablemente se vio en algunas situaciones en los años pasados exactamente en relación a este tema de ultraprocesados. Entonces, lo que es importante es que el debate científico pueda continuar. Claramente la industria está abierta a ver cuál va a ser la evolución de la ciencia, y entonces eso es importante para este tema de ultraprocesado como para cualquier otro tema relacionado a la nutrición, porque solamente si la ciencia puede dialogar, los académicos pueden dialogar libremente entre ellos, la ciencia puede avanzar. Y puede entonces lograr beneficios para todos. Bueno, muchas gracias, Sara, por el tiempo, por la disertación. Vamos terminando porque ya llegamos con el tiempo. Sé que hay más preguntas, pero la verdad ya quiero agradecerle en particular a Sara Mónica por la disponibilidad, por el tiempo y por haber ofrecido un punto de vista así objetivo, de habernos ayudado a entender más lo que está atrás de todo el tema de los alimentos ultraprocesados, la perspectiva, el tema regulatorio, el tema científico. Así que bueno, muchas gracias. El seminario estará disponible en nuestro canal de Mita TV
en YouTube, así que lo puede encontrar próximamente en Mita-Medio TV. Y también quería invitarlo a los próximos seminarios. El próximo seminario será el próximo martes 30 de junio sobre un tema particular que es la física de la mayonesa, emulsiones y microgravedad, que lo va a dar el profesor titular de física de la Universidad de Parma. En italiano el título es La mayonesa en el espacio enloquece, se dice, eso es un modo de decir que se dice en Italia, sobre el tema justo de la mayonesa, de la emulsión en microgravedad, y lo da un físico. Y luego el próximo seminario el otro seminario será el 14 de julio, siempre con Sara, la mónaca, sobre el tema de códex alimentarios, también un tema interesante para poder ver. Eh, Sara, veo muchos aplausos. La verdad que también queremos agradecerle a Sara por haber dado el seminario en español, que es mucho más fácil para todos nosotros. Y la verdad quiero agradecer en particular a nombre de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía y la Universidad de Parma de Italia. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los participantes por haber asistido. Espero que pueda incluir más conocimiento haber incluido más conocimiento sobre este tema de los alimentos ultraprocesados. Gracias Alessandro, fue un placer y gracias a todos. Grazie, grazie mille. Gracias.